díganme por favor si me están escuchando porque mi máquina estaba un poquito lenta. ¿Me escuchan por aquí? Veo que estamos aquí 24 personas. Voy a ver quién ve las camaritas. Si se escucha bien, si quieren, háganme así con la manita para saber. Hola Oscar, yo escucho bajito, muy bajito. Ok, a ver si ahí se escucha Sí, mejor. mejoró muchísimo, mejoró Ah, muchísimo. buenísimo. Muchísimas gracias, Isa. Pues excelente noche de jueves. Es para mí un honor estar por aquí en una cápsula de testimonio, ¿no? El día de hoy. Yo les saludo desde Guadalajara, Jalisco, México. Aquí son las 7 p.m. Me encantaría saber de dónde están conectados y conectadas. Puedes ponerlo ahí en el chat. Me encanta ver por aquí, además de Isa, a Mine, a Eneida, a Andrés también lo veo por acá. Así que si te es posible, por favor, enciende tu camarita. Me va a encantar que aunque estemos al otro lado del mundo y a miles de kilómetros, nos podamos conocer, no nos podamos ver por acá. Y hoy tengo el honor de entrevistar a nuestra invitada que ya está por acá, como vieron ya nos saludó. Aún así los voy leyendo, ya vi por aquí Colombia 85 y demás. Nuestra invitada del día de hoy es Isa Osorio, que ya está aquí en el podio, en el escenario. Bienvenida, mi amada Isa, ¿cómo estás? Hola Oscar, muchísimas gracias. Estoy muy feliz de estar en esta cápsula por primera vez. Y bueno, con muchos deseos de hablar de este tema que últimamente me ha apasionado muchísimo, porque es algo que estoy viviendo actualmente, así que me siento como con esa propiedad de contarles por lo que he pasado, pero no solamente por lo que he pasado, sino las soluciones que he encontrado a la situación por la que estoy atravesando. Pero bueno, no sé, yo veo muchas personas acá, pero yo me imagino que muchas no sabrán ni siquiera quién soy yo, así que como somos personas de orden, te propongo, si me permites, presentarme rápidamente. Y Por bueno, yo soy supuestísimo. Isa Osorio, soy una mamá migrante en Estados Unidos y emprendedora. Como mamá me dedico principalmente a educar a mis hijos en casa y como emprendedora trabajo, por supuesto, con esta hermosa compañía doTERRA, apoyando a las familias para que puedan ver soluciones naturales para situaciones físicas, emocionales y también para situaciones financieras. Me encanta, mi amada Isa. Yo vi en el título de la invitación que decía que íbamos a platicar sobre, podemos llamarle como ansiedad, angustia, de pronto a lo mejor lapsos de crisis. Así que ya estoy ansioso porque nos cuentes de qué se trata, cuál es tu testimonio, cuál es tu historia. Bueno, te cuento un poco. Yo llevo muchísimo tiempo estudiando acerca de las emociones. O sea que en teoría tengo muchísima información. ¿Qué pasa? Cuando tú empiezas a atravesar procesos emocionales fuertes, la teoría se queda a veces como tan corta y tú entiendes la teoría, pero al sentir y al venir todas esas emociones en ti, empiezas también a desbalancearte. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo somos seres humanos. Aquí todos somos seres humanos y atravesamos por momentos difíciles. Pero hoy yo quiero hablarles de algo y es que suele confundirse la ansiedad con la angustia. A mí me gusta hablar de las emociones, que eso sería como otro tema mucho más extenso, como mm, la forma en que yo lo explico y se los explico precisamente a mis hijos, es que las emociones son igual que los colores. Tú tienes unos colores que son primarios y con esos colores primarios haces unos colores secundarios porque empiezas a combinar. Para mí, así mismo son las emociones. Tú tienes unas emociones primarias y después empiezan a aparecer unas emociones que vienen en conjunto con esas primarias. Pasa algo con la ansiedad y con la angustia y es que las dos emociones más de base que tienen tanto la ansiedad como la angustia son el miedo y la inseguridad. La ansiedad viene acompañada con otro grupito de emociones y la angustia con otro grupito, pero principalmente son esas dos. Entonces se pueden empezar a confundir fácilmente.
Yo les quiero contar, y aquí voy a empezar por mi testimonio, pero era importante para mí contarles cómo veo yo las emociones. Y es que resulta que, como les contaba, soy migrante en Estados Unidos, llevo 5 meses en este país, pero recién llegada acá, no tenía ni un mes, Oscar. Tuve un accidente súper fuerte con mi hijo de 5 años. Estábamos en el parque, los parques de acá son súper altos. Él estaba en el pasamanos, Monkey Bar, le dicen aquí en Estados Unidos. Él se cae y tiene una fractura de hueso expuesto en su mano derecha. ¿Qué significa esto? Los dos huesos de acá se le salieron. O sea, los huesos se le veían exactamente así, la mano colgando a un lado, y eso desencadenó para mí una serie de desequilibrio emocional. ¿Por qué? Porque yo estoy nueva en un país, no teníamos seguro médico, la salud acá es muy buena, pero es demasiado costosa y sucede algo y es que la fractura de él fue muy, muy grave. Resulta que la parte donde él se fracturó es la parte que conecta el hueso de acá con el hueso de acá y que permite el crecimiento de su brazo. Él cortó ese punto como tan importante del crecimiento de su brazo. Así que en el momento en el que el ortopedista pediátrico me empieza a explicar a mí todo lo que a futuro va a pasar con mi hijo, en ese momento sí aparece la ansiedad. ¿Por qué? Porque mi mente de mamá que quiere proteger a su hijo, en lo único que piensa, y aquí lo voy a decir porque ya lo he podido superar un poco, entre comillas, es en mi hijo va a estar lisiado, porque lo que me dijo el doctor es, a él no le va a volver a crecer la mano. Y es un niño que tiene 5 años. Así que si aquí hay alguien que sea papá o mamá, imagínense que a ustedes les digan que un niño de 5 años se va a quedar con una mano de ese tamaño y la otra va a crecer normal. Por mi cabeza empezaron a aparecer miles de cosas. Le van a hacer bullying, él se va a sentir diferente, no se va a poder desarrollar igual, él era súper deportista a pesar de que es muy pequeño, no va a poder hacer deporte normal, no va a tener una vida normal. Y en ese momento sí sentí mucha ansiedad. Y aquí quiero hablarles de que la principal diferencia entre la ansiedad y la angustia es que la ansiedad te lleva a pensar demasiado en lo que va a pasar en el futuro, pero que tú no tienes forma certera de saberla. La angustia es una sensación muy parecida, pero que está relacionado con lo que en el presente tú ya tienes como información. Ok. Inicialmente, entonces, tenía ansiedad porque pensaba en el futuro de lo que fuera a pasar con mi hijo. Quiero leerles algo y se los voy a leer porque quiero contarles cuáles son cómo se siente corporalmente la ansiedad y cómo se siente corporalmente la angustia. Y ustedes se van a dar cuenta que corporalmente se siente súper parecido. ¿Listo? La ansiedad se siente con aceleración del ritmo cardíaco, la angustia también. La respiración que se vuelve como superficial o entrecortada, la angustia también. Hay tensión muscular, especialmente en el cuello, en los hombros, en la espalda. La angustia también. Empieza a haber sudoración, la angustia también. Hay una sensación de mareo, hay sensación de que uno se vuelve súper despistado. La angustia también. Y empieza uno a sentir problemas digestivos, uno empieza a sentir un nudo en el estómago, uno empieza a sentir que todo le cae mal, la angustia también. ¿Cuál es la única diferencia? Que la ansiedad te lleva a pensar mucho en el futuro, mientras que la angustia te mantiene pensando en el presente. ¿Por qué quiero hablar de esto? Porque en muchas ocasiones hay personas que creen que están teniendo ansiedad, asumen que están teniendo ansiedad, empiezan a hacer cosas para manejar una ansiedad y realmente no es una ansiedad, sino que es una angustia por un suceso que está, valga la redundancia, sucediendo en el momento. Ahora, yo empecé, como ya tenía el conocimiento, como ya venía estudiando hace tantos años las emociones y empecé a sentir mi cuerpo de esa manera, yo empecé a reconocer, no está bien. ¿Cómo lo empecé a reconocer, Oscar? Yo entendía
que las primeras veces era normal que yo me sintiera así, al fin y al cabo es mi hijo y estoy Pues, pensando en su futuro. Ayer precisamente le hicieron su cuarta cirugía y no es la última. ok, ¿Por qué empecé a ver que no era algo solo del momento? Porque resulta, y esto, lo bueno es que ya lo detecté, cada 1 o 2 días antes de sus cirugías, 1 o 2 días antes que tenga que ir a las citas con su ortopedista, con su cirujano plástico, yo empiezo a tener todos estos síntomas. ok, Ahora, mm, he aprendido que hay cosas que a mí me funcionan. Tal vez a todo el mundo no le funcionan igual, pero yo soy una mujer de fe y tengo que decir que esa ha sido la herramienta más importante, porque yo entendí que en mis fuerzas yo no puedo hacer más por mi hijo. ¿Yo qué puedo hacer? Llevarlo a sus citas, estar muy pendiente, hacerle sus curaciones, o sea, las cosas que humanamente puedo hacer, pero yo no puedo ir a operarlo, ni puedo, es más, es tanto así, yo le decía hoy a una persona que yo antes a todo el mundo le decía, ore para que no lo vuelvan a operar, por favor, porque ya van 4 cirugías y sé que no es la última. Y entendí que yo tenía que soltar esa carga. Y ahorita ya no oro porque no lo operen. Oro para que sea la voluntad de Dios porque yo ya entendí que en mis fuerzas no puedo. Ahora, suena muy bonito, pero a veces tener fe es complicado porque se trata de tu hijo. Se trata de algo que te duele realmente. Hoy hablaba con una mamá, le decía, yo no te puedo explicar el dolor que yo siento o que yo sentí cuando le vi, por ejemplo, los huesos expuestos. O sea, yo sentía que me iba a desmayar. No lo hice porque sabía que tenía que estar ahí para él, pero como sé que a pesar de que soy una mujer de fe, esta también se puede ver desequilibrada por todo el proceso, me apoyo de otras cosas, de mi familia, ¿cierto? De personas a mi alrededor que son aliento, ¿verdad? Les cuento algo y es que mi esposo y yo creemos mucho en el poder de la palabra y es la primera vez que públicamente yo digo que me han dicho que a mi hijo no le van a crecer la mano. Es la primera vez, porque cuando el ortopedista nos lo dijo hace 4 meses, mi esposo me dijo, ¿sabes qué? Esto no se lo vamos a contar a nadie porque esto no va a pasar, porque nosotros vamos a confiar en el poder de la palabra y en nuestra palabra solo va a haber sanidad para nuestro hijo y vamos a confiar en que es Dios quien va a definir su futuro. Sin embargo, las que son mamás acá y de pronto los papás también de alguna u otra manera pueden entender que uno tiene algo acá que todo el tiempo le está recordando. Y es allí donde uno debe encontrar herramientas y hábitos que le ayuden a sostenerse, porque no siempre es fácil. Ahora, yo tengo otro niño de 7 años y yo 2 días o un día antes por ejemplo, el martes que era su cirugía, yo no me sentía bien y yo los educo en casa. O sea, yo no tengo forma de decir mientras los niños están en el colegio me pongo a llorar o me como un helado. No, no es porque ellos están siempre conmigo. Y yo no puedo someter al niño de 7 años pues a que tenga la misma lucha que estoy teniendo yo, pero yo soy ser humano. O sea, no puedo dejar de sentir. Y es allí donde yo he encontrado en los productos de doTERRA ese apoyo adicional, que ok. lo mejor de todo es que es un apoyo 100% natural. Correcto, y que creo que es como poniéndome en tu situación, digo, híjole, sí es verdad, es más retador cuando no tienes como ese espacio justamente para expresar tus emociones, y creo que ahí tú tienes una doble bendición. Uno, porque ya traes un estudio previo de emociones, que la mayoría de las personas no solemos traer, y dos, que tú ya tienes tiempo conociendo los aceites esenciales y que pues también los podemos sumar siempre como una herramienta. Y aquí me encantaría saber, Isa, ¿cómo empezaste a apoyarte además de en la fe en los aceites esenciales? Bueno, la verdad es que eh, yo empecé a, bueno, yo tenía unos protocolos que eran los que manejaba con personas
a las que les recomendaba los productos por temas de ansiedad. Tengo testimonios de personas que estaban totalmente acostumbradas a fármacos y hoy en día solamente con aceites esenciales han podido gestionar tanto ansiedad y depresión como el sueño. Ok. Entonces, en mi caso, yo no tengo las características de una persona ansiosa, por personalidad, por carácter, por temperamento, no las tengo. Siempre tengo una terapeuta al lado, que por cierto es mi cuñada, gracias a Dios. Entonces, sé que, o sea, es que ella me dice, es que para tu cuerpo no es fácil ser ansioso, o sea, no fuiste creada con... Hay personas que tienen más tendencia que otras, Sí, pero yo al empezar a ver toda esta sintomatología, yo dije, quiero intentarlo porque nunca en mi vida alguien me había llegado a decir, lo que pasa es que yo tengo angustia, que fue lo que yo vi que había en mí. Y yo dije, bueno, como la angustia y la ansiedad son emociones que tienen bases parecidas en miedo e inseguridad, voy a hacer el mismo protocolo. Y lo que hice fue utilizar un protocolo que he desarrollado con otras personas en ansiedad en mí. Y yo incluso traje los productos acá porque yo soy súper visual. Y primero que todo, antes que cualquier aceite o algo, este es un producto que no me puede faltar. Siento que me estabiliza no solamente a nivel emocional, sino mi cuerpo, que yo no sé si las personas que están acá conectadas sepan, pero cada vez que tú tienes un desequilibrio emocional, tu sistema inmunológico se inmunodeprime. ¿Qué significa esto? Que estás más propenso a enfermarte. Pasa un virus por tu lado y lo coges. Este producto, el XE Omega doTERRA, no puede faltar para este protocolo. En general, para mí es, o sea, esté o no esté pasando por un proceso emocional, siempre lo tengo. Adicional, uno de mis aceites favoritos es el copalba. Yo lo utilizo para muchísimas cosas. Me gusta mucho poner 2 gotas sublinguales. En mi caso, como yo sé que no sufro de ansiedad, pero sé que en momentos específicos voy a estar con esa angustia alborotada, yo 2 días antes o de una cirugía o de la cita con el ortopedista me pongo 2 gotas sublinguales. ok. Inmediatamente después utilizo incienso y me lo pongo una gota en este dedito y me lo llevo al paladar y cuento más o menos 5 segundos. Y por último, tomo 2 gotas de lavanda. Ese es como el protocolo base, ¿cierto? Que hago de manera preventiva. O sea, yo no espero empezar a sentirme mal para hacerlo, sino que como yo ya identifiqué que ese tipo de momentos me van a generar esa emoción, de manera previa yo los utilizo. Ahora, yo siempre cargo este estuchecito y en este estuchecito me gusta tener balance, balance. Esta opción me gusta porque me parece súper práctica. Me encanta a mí también. Entonces, sí, además, porque lo que yo hago es, me lo estoy aplicando, por ejemplo, cuando estoy en la sala de espera, además que voy con mi hijo pequeño, ¿cierto? Entonces yo no es que yo no me permita sentir emociones delante de mi hijo, porque yo incluso les enseño, las emociones son algo normal y son necesarias y las emociones tienen una función importantísima en la vida. Pero yo estoy en un hospital, estoy con mi niño de 7 años esperando a su hermanito menor, yo no, por decirlo así, no me puedo dar el lujo de desequilibrarme, no puedo, o sea, es una realidad para mí. Entonces yo me llevo mi balance, también me llevo el Adaptive y lo que hago es que lo empiezo a poner en mis manos y le empiezo a hacer masajes a mi hijo en las orejitas, detrás del cuellito. No se lo aplico directo porque él tiene 7 años, pero me lo aplico a mí en mis manos, lo froto y le empiezo a hacer masaje. Adaptive Touch también. Adaptive Toes, sí, Ok. porque son para utilizarlos con mi niño menor. Ujú. Ahora, Oscar, yo te cuento algo y es que cuando tú tienes un desorden emocional, eso empieza a generar desórdenes en otras cosas. Te doy un ejemplo.
Para mí es súper difícil comer el mismo día en que a mi hijo le hacen la cirugía. O sea, y no es que yo me haya programado para eso, incluso yo me siento, miro la comida y digo, es saludable, la necesita, mi cuerpo la necesita para tener la energía para que yo pueda cuidar a mis hijos en este momento. Entonces, como yo sé que no me pasa la comida, que me siento súper indigestada, tengo siempre a la mano el Senjes o ¿cómo es que se llama en otros países? Diesen, como dijiste. Diasen, exacto, que es una mezcla para el sistema digestivo. Y por supuesto, cuando tú tienes tu mente intranquila, una de las primeras cosas que dejas de hacer es de dormir bien. Entonces, también en la noche no me puede faltar 2 goticas del Copaiba. Igual yo este protocolo lo hago día y noche, pero antes de acostarme, 2 goticas de Copaiba. Y a mí me encanta el olor del Serenity y lo combino con la naranja silvestre. Para mí esa combinación es bellísima para dormir, me genera tranquilidad, me ayuda a dormirme como con los pensamientos un poco más aquietados. No sé si alguna vez les ha pasado que ustedes están pensando tanto como tan rápido, que es como si estuviera tan prendido el cerebro que no pueden dormirse. Sí, que estás Eso me pensando sucede, y pensando, ¿no? La eso me mezcla sucede. digestiva, entonces, en tu caso, ¿a ti te está funcionando, digamos, para despertar un poco el apetito o como para que el alimento te caiga mejor? Para que el alimento me caiga mejor, porque yo, es esa sensación de que tienes un nudo en el estómago, Sí, que es una de estás las preocupado cuando tienes manifestaciones miedo, ¿no? corporales cuando estás preocupado, angustiado o con ansiedad. Ok. Sucede mucho. Mira, les estoy poniendo aquí en el chat. Me gustaría que de forma general, porque ya apuntamos, por ejemplo, como preventivo para la angustia, mencionaste las cápsulas C omega. Eso en términos generales, ¿para qué son las cápsulas C omega, Isa? Mira, yo empecé a utilizar en este protocolo las cápsulas porque tengo la fortuna de trabajar en este negocio con un médico. Él es venezolano, radicado en México, y él trabaja mucho con un tema que es el long COVID, que es como esas secuelas que quedan después del COVID, como esas personas que tuvieron COVID, pero después de COVID siente. Entonces, una de las cosas que se ha demostrado que sí es verdad es que después del COVID muchas personas quedaron con ansiedad. Sí. Él empezó a hacer un estudio propio, no doTERRA, el propio, en donde miraba los resultados y diferencia de sus pacientes con este protocolo, con un omega cualquiera, pero bueno, y con el omega de doTERRA. Y él empezó a darse cuenta que había muchísima diferencia con los pacientes que utilizaban el omega de doTERRA. Básicamente lo que él me explicaba a mí es que la fórmula del omega de doTERRA está enriquecido con aceites esenciales y con omega de alta calidad que permiten que, por ejemplo, el corazón bombee de una forma más adecuada sangre. Entonces, si bombea mejor sangre, mejor drena todo al cerebro. Me explicaba también que sus componentes ayudan a que el cerebro pudiera tener una mejor conexión entre esa electricidad que tiene, Ajá, sí. tuviera una mejor conexión y que donde no hubiera conexión, si hubiera una reparación para que eso pudiera volver a pasar. Porque muchas de las cosas que pasan en nuestro cerebro es porque empieza a haber un desequilibrio. Entonces, una señal que debe llegar acá no encuentra este punto acá. Entonces ella dice, bueno, a mí me dijeron que tenía que llegar acá, pero aquí no hay quien me reciba. ¿Qué hago? Se empieza a esparcir. Entonces, lo que hace este producto es muy importante, por eso digo que es como algo base, es que ayuda a organizar, a controlar, a como a equilibrar toda esa parte cerebral. Ok. Bueno, además de que él es médico bariátrico, entonces me ha contado, por ejemplo, de cómo las personas que tenemos venitas, de estas venitas que no nos gustan las mujeres, Ajá. cómo empieza este omega a limpiar todas esas venitas. Las varices, ¿correcto? Sí, exactamente. Entonces, súper básico que tengamos este omega, que no es igual a cualquier omega, ¿no? De acuerdo al estudio que No, hizo tu.
este médico que está contigo. Nos mencionaste Copaiba, que de forma general regula nuestro nervioso sistema central, ¿no? Que se une con nuestro sistema endocannabinoide, que todos los seres humanos tenemos. Mencionaste por ahí incienso, que es, como tú dices, el rey de los aceites esenciales, nos sirve para muchas cosas, pero Además que funciona para el sistema inmunológico. En este caso también es para el sistema inmunológico porque les contaba, cuando hay desequilibrio en emociones, tu sistema inmunológico puede bajar muchísimo. exacto, ¿no? Para el sistema inmunológico, células y muchos temas más. Nos mencionabas también de ahí la lavanda, que de forma general, ¿para qué nos ayuda la lavanda? Yo lo utilizo más como una opción de relajante. A mí me funciona. Hay personas que conectan más con otro tipo de aceites relajantes. A mí la lavanda me funciona. Debo ser sincera y es que me parece que es un sabor muy fuerte, entonces lo utilizo en cápsula. Ok, O si no, haciendo un tecito, teniendo en cuenta que el agua no esté tan caliente para que el producto, el aceite esencial no pierda propiedades. ok, buenísimo. Y de la versión Touch, que estas versiones de doTERRA a mí también me encantan, como ya vienen diluidas con aceite fraccionado de coco, son muy prácticas para los niños y para traer. Mencionaste la mezcla Balance, que es de mis favoritos, porque justo nos ayuda a equilibrar las emociones, a estar un poco en calma. Y la mezcla Adaptive Touch, ¿no? A ti principalmente, ¿en qué te ayuda Adaptive? Balance es como cuando tú empiezas a sentir como esas palpitaciones del corazón, que cuando uno dice que uno siente que se le va a salir el corazón, cuando yo utilizo Balance, siento que me calma ese palpitar, pero cuando utilizo Adaptive, siento que me calma el palpitar, pero que tengo en la mente. Para mí es como, siento taticardia, siento como una cosa en el, o sea, como en el cuerpo, un desespero, utilizo Balance. Pero cuando siento un desespero en mi mente, que es pensamientos, que es mm, como que tú sientes literalmente como que tu cabeza se pone caliente, Adaptive. Yo voy muy como he aprendido mucho a respetar lo que me muestra mi cuerpo. Pues dependiendo de lo que yo siento en mi cuerpo, como que trato de leer qué me va a funcionar mejor. Y me encantó lo que mencionaste de con tu hijo mayor poner en las orejas y creo que también lo podemos hacer nosotros mismos, ¿no? Nos ponemos un poquito del touch y nos damos Sí, unos... igual yo también me lo aplico a mí, pero a él también. Entonces yo como no se lo aplico directo, entonces lo pongo en mi palma, la palma de mis manos, lo froto para generar un poquito de calor, ¿verdad? Y empiezo a hacerle un masaje acá en el cuellito para que él también esté mucho más tranquilo, porque al fin y al cabo ellos son reflejo de uno, ¿no? Entonces o sea, cuando un niño está intranquilo, y eso lo hago yo con las personas que vienen a mí, y me dicen, Isa, es que mi hijo es súper inquieto, súper intranquilo. Yo le digo, ajá, bueno, vamos a tratarte a ti, mamá. No, pero no es a mí, es a mi hijo. Y yo, por eso, vamos a mirar tus necesidades, porque yo he entendido que ellos son mucho reflejo de lo que uno está atravesando. Totalmente, ¿no? Son nuestros espejos. Y al principio dijiste algo también muy importante, muy interesante, sobre todo para las personas que a lo mejor no lo alcanzaron a escuchar, que son los mismos, es la misma sintomatología de la angustia que de la ansiedad, digamos que se siente igual. Y hoy en día yo creo que estrés, depresión, ansiedad, muchas veces nos autoetiquetamos, o sea, a lo mejor nadie me ha diagnosticado, pero yo digo, no, ya tengo ansiedad y probablemente es angustia. Si te entendí bien, Isa, nos decías que ansiedad es cuando estoy pensando mucho en lo que puede pasar en el futuro, pero que tanto puede pasar como puede no pasar, es incierto. Y angustia más bien es cuando sí tengo información de lo que está pasando en el presente. Un ejemplo es justamente este de cuando tú estás en las consultas previa a una cirugía de tu hijo, ¿correcto? Es la diferencia perfecta para entenderlo es eso. Yo les puedo dar ejemplos. Uno siente ansiedad cuando va a tener un cambio, pero cuando tú te pones a pensar, bueno, voy a tener ese cambio y qué va a implicar esto. ¿A 5 años qué voy a hacer? ¿Será que sí voy a seguir con los mismos amigos? O sea, te vas demasiado al futuro. Ok. Angustia es cuando tú vas a tener ese cambio y dices, bueno, en un mes tengo el cambio, pero no he encontrado las herramientas que necesito para estar preparada para el cambio. Estás, ves un poco como la diferencia, o sea, la ansiedad se va demasiado al futuro a cosas que
posiblemente ni van a pasar, mientras que la angustia se queda es pensando en ese presente, en lo que necesitas para el presente, en la información que tienes en el presente. Ok, y justo, ¿no? Lo que tú dices de que además cuando tenemos angustia o ansiedad, sentimos como este nudo en el estómago, como miedo. Yo lo ligo mucho a cómo me sentía cuando era niño y sabía que mis papás me iban a regañar por algo, ¿no? O ya me habían cachado en una travesura. Así, literal, lo siento. Y para eso nos recomiendas que te ha funcionado a ti apoyarte en la mezcla digestiva. Y para el Ujú. insomnio me encantó, nunca lo he probado así, lo voy a probar. En difusor te pones tu naranja silvestre con tu Serenity, que es la mezcla justamente para el descanso. Sí, a mí me gusta porque me hace sentir, no solamente, esta mezcla me hace sentir seguridad. Y como les decía, tanto la ansiedad como la angustia tienen como base el miedo y la inseguridad. Ok, Entonces estoy ahí apoyando eso que sé que no tengo en el momento, que es esa, que es esa seguridad, la apoyo también de esta manera. ok. Isa, y primero la verdad te admiro, qué reto tan grande. Yo como papá de dos niñas también, no te diría te entiendo, pero me imagino. Y se ve que tú ya tienes experiencia en el tema de las emociones y que los aceites también te han ayudado un montón por la energía que tienes, por el semblante y te admiro, te respeto y te reconozco eso. Y como decías, de mi parte, pues deseando el máximo bien. ¿Cómo se llama tu hijo? Federico, Deseando el máximo bien para Federico y lo que la vida, Dios, el universo tenga destinado para él. Yo desde mi punto de vista personal pienso que todo es perfecto y todo sucede tal y como tiene que suceder. así lo creo también, a pesar de que me duele. Totalmente. Y sabemos que todo va a ser lo mejor para Federico. ¿Hay algo adicional, Isa, que aparte de toda esta información súper valiosa e interesante, te gustaría comentar para ir cerrando? Sí, miren, hay algo que es muy importante que siento que hace mucho la diferencia y es que ustedes puedan tener acceso a una persona con la que hablar este tipo de cosas. En mi caso, yo tengo a mi terapeuta, que es mi cuñada, la tía de mi hijo, y que entiende exactamente por lo que estoy pasando. Preferiblemente si es una persona que de manera profesional puede ayudarte. Ok, ¿Por qué? Porque te puede ayudar a anclarte en esos momentos en que de verdad estás muy desequilibrado. Porque, digamos, yo acá estoy tranquila porque ya he pasado mi proceso, demás. Hoy también o sea, hoy también estoy con mi protocolo, entonces ustedes me ven acá súper chévere, pero eh, a mí me ha pasado que hay días, yo amo trabajar en mi negocio de doTERRA, pero yo tengo que ser realista y es que, por ejemplo, todos estos sucesos, a pesar de que yo he intentado de que no afecten mi negocio, me han afectado. Porque 2 días antes de las cirugías, lo que yo menos quiero hacer es trabajar. O sea, y a pesar de que a mí me encanta, se los digo, lo único que yo quiero, por ejemplo, ahorita ya es la cuarta cirugía, yo ya sé que no es alérgico a la anestesia, entonces no me va a preocupar, o sea, ya no viene en pensamiento a mí que si se muere por la anestesia, porque eso pasa, o sea, de verdad, eran cosas que a mí me pasaba por la mente. Ya digo, ya es una cuarta cirugía, ya sé que no se va a morir por eso, pero 2 días antes yo lo único que digo es, "Ah, yo quiero estar con él, yo quiero abrazarlo, quiero darle seguridad para que él de una u otra manera llegue a la cirugía tranquilo, porque yo sé que eso puede hacer la diferencia. Entonces, no empiezas a vivir un proceso solamente por la situación, sino que en mi caso, yo he tenido estos últimos 2 meses tanta frustración de sentir que tengo tanto para dar, pero que no puedo darlo porque no es el momento. ¿Y cómo he podido como equilibrar un poco esto con la ayuda de alguien profesional que me ha hecho entender algo y es de, en este momento, a pesar de que yo ame mi negocio y de que quiera crecer, tengo la posibilidad de apoyar a mi hijo. Entonces, necesito centrarme un poco en eso. Necesito entender la frustración. Mire, la frustración es una de las emociones que yo creo que menos quisiéramos sentir, pero es maravillosa porque la frustración es esta emoción que llega a tu vida y te dice,
necesito que hagas un cambio. En mi caso, esa emoción llegó para decirme, tu negocio es muy importante y yo amo mi negocio, pero en este momento debo tener una prioridad también por salud personal. Y gracias a Dios, tengo un negocio que me permite manejar este tipo de cosas. Yo le digo a mi esposo, yo no sé qué sería de mí si yo tuviera que ir a una oficina, o sea, a trabajar 8 horas me enloquecería. No, no podría, o sea, no podría porque es que llega un punto en que la mente no te da, no te da. Entonces, tener la posibilidad, si estás atravesando por cualquier situación emocional, tener la posibilidad de acercarte a alguien que de una u otra manera tenga como, como una profesión o algo que pueda ayudarte, que tú sientas que te puede ayudar, es la mejor opción. Es vital, También, ¿no? por supuesto, si están acá, es porque alguien maravilloso los ama y querían que ustedes escucharan esto. Significa que esa persona también ustedes son importantes para esa persona. Entonces, generalmente las personas que trabajamos en doTERRA estamos rodeados, si no somos especialistas en el tema, estamos rodeados de especialistas, apóyense con estas personas. Cuéntenle, tal vez el caso de ustedes no es una depresión, una angustia, una ansiedad, puede ser otra cosa, pero apóyense, apóyense. Nunca se vayan al extremo de inventar cosas. O sea, lo peor que uno puede hacer en la vida es encontrar su propia solución. Para eso existen personas que saben más que nosotros. Totalmente de acuerdo contigo y también con la parte de que una de las tantas maravillas de nuestro negocio, a quienes hacemos doTERRA como negocio, es justo, ¿no? Que estamos, podemos hacerlo desde nuestra casa, desde cualquier parte, a nuestro ritmo. Si es necesario suspender unos días, unas semanas, podemos hacerlo y aquí nadie nos va a despedir y es una de las cosas que también a mí me encanta. Entonces, me encantaría cerrar, Isa, comentándole a las personas que estén conectadas y que fueron invitadas por alguien más que todavía no prueban los aceites esenciales o algún producto de Terra, que vayan y le escriban a la persona que les invitó. Ella es la persona ideal para darles más información sobre cualquiera de los productos que Isa mencionó, decirles cómo pueden formar parte de clientes con un precio especial o si también les entró la cosquillita de saber sobre el negocio, es la persona indicada para poder platicarles del negocio. A mí me encantó compartir esto, Isa, me dejas con mucha información de valor a mí y a los participantes. Eh, Te acompaño en este reto que estás pasando y te mando un fuerte abrazo. Muchas gracias, mi Oscar, muchas gracias a las personas que están acá y gracias por querer ser intencionales en buscar soluciones, especialmente a la parte emocional, porque no es tan fácil uno mostrarse vulnerable, ¿sabes? Cuando uno es súper fuerte y a veces no es tan fácil. Y si ustedes están teniendo una necesidad, todo el mundo tenemos necesidades, todo el mundo pasamos por procesos. Eh, a mí siempre me gusta pensar algo y es cada vez que yo siento que estoy atravesando un momento muy difícil, siempre digo, esto es una oportunidad para sentirme acogida por las personas que me quieren. Entonces, si están pasando por un momento de prueba difícil, busquen a las personas que los quieren porque seguro que si esas personas no saben cómo ayudarlos, por lo menos sí los van a encaminar a donde los puedan ayudar. Y como decía Oscar, eh, contacten a la persona que los invitó. Una vez más, yo siempre digo que sí, porque yo lo hago. Cada vez que yo le escribo a alguien y lo invito a una clase de este tipo, es porque está en mi mente y digo, esta información puede ser importante para esa persona porque la quiero y quiero su bienestar y quiero lo mejor para esa persona. Así que bueno, no siendo más, muchas, muchas gracias. Un abrazo por aquí. He estado viendo mensajitos. Muchas, muchas gracias a las personas de fe. Siempre les pido oración por mi hijo. Él se llama Federico. Yo soy, mejor dicho, este ha sido un proceso también para mi fe, ¿no? Quienes creen en Jesús tal vez pueden entender un poco y cuando al principio renegaba, yo decía, pero Señor, ¿pero por qué? Si yo hago lo que tú, he hecho lo que tú me dijiste, ¿por qué? No entiendo. Pero el Señor es muy bello porque me ha mostrado que todo esto hace parte de un proceso maravilloso que Él tiene para mí, para mi hijo. Todavía no lo comprendo, todavía no lo comprendo, pero yo siento que es como en un laberinto, ¿no? Yo voy 3 pasos al laberinto y no puedo ver
más allá de esas paredes, pero Dios está encima del laberinto, viendo todo y viéndome, sonriendo allá de las decisiones que tomo, de para dónde cojo. Entonces, si aquí hay personas de fe, yo les pido mucha oración. Ya no pido para que no le hagan más cirugías, porque ya me dio el dolor de que siguen cirugías, pero para que sea Dios haciendo su voluntad, porque sé que, como dijiste tú, Oscar, todo pasa por una razón, todo pasa por una razón. Así que bueno, muchísimas gracias, no nos extendemos más, un abrazo a todos, cuídense mucho. Gracias, Isa, y gracias a todos los que nos acompañaron, a todos y a todas. Sigan teniendo bonita noche. Nos vemos en la siguiente cápsula. Bye, bye.